para presentar el próximo vídeo entrevista de nuestro canal Televisión Plaza Segovia y vamos a presentar a nuestra fallera mayor Arantxa. Seguro que vais a disfrutar de ella y vais a ver cosas muy interesantes. Bueno, como todos bien sabéis, Arantxa es una persona con un espíritu fallero enorme, tiene una sensibilidad muy especial y estamos seguros de que la entrevista va a ser muy divertida y que nos va a mostrar más cómo es nuestra fallera mayor por dentro y cómo vive ella la fiesta. Así que esperamos que os guste mucho. Con todos vosotros, Arantxa. Bueno, empezamos con la entrevista. ¿Cómo recibiste la noticia de la cancelación de las fallas 2020? Pues fatal, porque es una cosa que a 3 días o 4 de fallas, de ya que lo tienes ahí, que te las cancelen, pues me puse muy triste y fatal, y que no me lo creía aún que se habían cancelado. ¿Quién te dio la noticia? Lo estaba viendo en directo. ¿En la tele? Sí. De todos los actos vividos como fallera mayor 2020, ¿con cuál te quedas? Me quedaría con la presentación, ¿Por por qué? todas las sorpresas que hubo, me encantaron y me encantó. ¿Qué tal con las falleras mayores 2020? ¿Mantenéis relación para mantener vivas las fallas 2021? Sí, lo llevamos muy bien desde el principio, o sea, congeniamos, hicimos piña, o sea, desde el primer acto, aunque apenas no sabíamos, o sea, sabíamos quiénes éramos, pero por foto, en persona aún no sabíamos si éramos seguras o no, pero muy bien. Y sí, o sea, para fallar 2021 intentamos que sean como queremos Una y continuación. las esperamos con ganas. ¿Cuál es tu elemento favorito de la indumentaria valenciana? Es todo, o sea, Todo el conjunto. el conjunto entero, pero más la cholla. ¿Siempre has querido ser fallera mayor? Sí, siempre, desde bien pequeña, antes de ser fallera, incluso ya pedía serlo, pero como no era fallera, pues no podía. Ahora describe a cada uno de tus presidentes con una palabra. Mis presis son divertidos y que si necesitas algo siempre están a tu lado. Siempre están dispuestos, ¿no? Sí, ayudarte para lo que sea. ¿Y cómo describirías a Hugo y a Carmen? Pues unos niños muy divertidos, que siempre llevan una sonrisa en la cara y que eso te contagia. ¿Cuál es tu acto favorito de la Semana Fallera? El que más me gusta es la ofrenda, por el sentimiento que hay cuando pasas por delante de la Virgen. Es algo que no, o sea, no lo puedes describir si no lo vives, si no estás pasando. Vale, ahora tus presis te han dejado una pregunta a cada uno. Vicente te pregunta que qué pensaste cuando te confirmaron que ibas a ser fallera mayor. Pues me entró mucha ilusión porque era lo que más quería desde hace mucho tiempo, y cuando ya me dijeron que sí, pues me quedé aliviada, pero muy contenta de que yo era, pero a la vez no me lo creía. Vale, y Paco te pregunta que si esperabas llevarte tan bien con Carmen y Hugo. Sí, porque es que si no te llevas bien, tampoco, o sea, vas a vivir una experiencia que es para toda la vida y eso ya es para siempre, que ya no es solo para ese año, sino para el resto. Vale, ahora vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Tienes que elegir de las dos cosas que te propongo que te gusta más. Vale, ¿Castillo o mascletá? mascletá, ¿Plantá o cremá? la planta, ¿Mantilla negra o mantilla blanca? mantilla negra para la comisión y la blanca para la fallera mayor. ¿Ir en blusón o llevar el traje regional? Depende para la ocasión que sea. ¿Y qué prefieres, la fiesta en el casal o una disco móvil en la calle? Una disco móvil en la calle para que así el barrio pueda también estar aquí con nosotros. ¿Pasacalles o despertar? Despertar. ¿3 moños o un moño? Depende del traje que te pongas y para la ocasión que sea 1 o 3. Pero yo me quedo con los 3. ¿Fiesta por la noche o un quinto y tapa? Fiesta por la noche. ¿Monumento mayor o monumento infantil?
los dos. Vale, y ahora ya para terminar vamos a hacer las preguntas que te ha dejado la comisión. ¿Qué fallera mayor te inspira más? Estefanía, ¿Tu acto imprescindible en fallas? la ofrenda, sin duda. ¿Qué cambiarías de las fallas? De las fallas no cambiaría nada, me gusta como son. ¿Y qué te ha aportado a nivel personal ser fallera mayor? Pues conocer a más gente, o sea, de las falleras mayores, al resto del presis, de las otras fallas, y que la vergüenza que pudiera tener, pues que se me fuera un poco más. Vale, y ahora ya solo nos queda que nos dejes un mensaje para la comisión. Pues que estoy muy contenta y agradecida de teneros a vosotros como componente de la falla y nada, que a coger fuerzas para coger las fallas 2021 con bien.